Bueno, ahora en lo que queda de esta clase y luego de haber dedicado un buen rato a trabajar sobre las operaciones básicas de una cola de prioridad con Esteban, vamos a estar mirando esta otra operación que se llama Array to Heap y que básicamente, bueno, es bastante intuitivo lo que me propone, ya solamente del nombre nos damos cuenta. Básicamente lo que queremos hacer es, dado un arreglo cualquiera, en esta forma de representación implícita que tenemos de estos árboles heap, transformar ese arreglo en algo que sí represente a un heap, porque no necesariamente todos los arreglos son heap, ya vimos que tienen que cumplir una serie tienen que cumplir el invariante, una serie de condiciones que propusimos o propusieron con Esteban al principio de esta clase. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora es escribir algún algoritmo que me permita de forma simple, o no tan simple, trabajar con permutaciones de ese arreglo para transformarlo en un heap. El algoritmo más básico tiene simplemente estas dos líneas que ven acá, y lo que hace es, para ir desde 1 hasta el tamaño del arreglo, ir encolando los elementos que va visitando en ese arreglo. Es decir, utiliza o reutiliza una de las operaciones que vieron hasta hace un ratito con Esteban, que era encolar, y va tomando los elementos del arreglo y los va encolando en otro nuevo arreglo que tenemos que definir en algún punto, y ese nuevo arreglo contiene los mismos elementos del arreglo original, permutados, los vamos a ir insertando con ese encolar y van a ir quedando insertados de una forma distinta al arreglo original, pero esta nueva representación sí va a ser un heap. A priori, este algoritmo parece una buena idea. Tiene básicamente dos ventajas principales. La primera es que es simple de implementar. Fíjense que lo pudimos hacer básicamente en dos líneas en ese pseudocódigo, así que es bastante fácil de implementar, de explicar y de entender. Pero además, al menos a primera vista, no parece tan ineficiente. Fíjense que habíamos visto que encolar es una operación que hacemos bastante rápido en O de log n, vieron recién hasta hace un ratito con Esteban, ya que en el peor caso tenían que ir subiendo o usando la operación subir o intercambiando elementos con el padre hasta llegar a la raíz, y sabíamos que esa cantidad de operaciones era proporcional a la altura del árbol, que ya vemos hace por lo menos 3-4 clases, desde que empezamos con los ABB, que esa altura la podemos calcular como log n. Pero, como siempre, no todo es color de rosas. A medida que crece este heap, vamos viendo que los elementos van a ir a parar a cada vez niveles más profundos de ese árbol, por lo que la operación de encolar se nos va a ir poniendo como cada vez más pesada. No es lo mismo insertar un nodo en un árbol o encolar en este árbol o en este heap cuando todavía no tiene elementos o cuando tiene un solo elemento, que cuando ya tenemos varios pisos o varias capas en, eh, ya insertadas en este heap. Si intentamos calcular la complejidad de este algoritmo teniendo eso en cuenta, ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Fíjense entonces que si tenemos que calcular el costo de encolar todos los elementos de este array, lo hacemos sumando el costo de insertar cada uno de esos n elementos. Fíjense que el algoritmo va desde 1 hasta tamaño del arreglo, que es n, y en cada uno tenemos una operación de costo máximo o de log n, así que encolamos ese elemento en el arreglo. Bueno, el costo de encolar el primero de ellos, fíjense que la primera sumatoria que ven ahí, o la única sumatoria mejor dicho, que está a la izquierda, dice sumatoria desde i igual 1 hasta n del costo de insertar ese elemento. El costo de insertar el primero es proporcional al log de 1, el del segundo es de log de 2, o sea, hay dos elementos en ese momento en el heap. En el caso del tercero es proporcional al log de 3, y así toda esa sumatoria hasta llegar a n. Recuerden que está la igualdad, del otro lado de la igualdad, como pasamos de la sumatoria al factorial. Recuerden que la suma de los logaritmos es igual al logaritmo del producto de los argumentos de ese logaritmo. Entonces nos va a quedar el logaritmo de 1 por 2 por 3 por 4, así hasta n, lo cual se puede reescribir como logaritmo de n factorial. Bien, es un poco extraño hablar de la complejidad de orden logaritmo de n factorial, por lo cual, fíjense que no lo hemos hecho en la clase de complejidad y las otras clases que le siguieron a ella. No hablamos en ningún momento de complejidad del logaritmo de n factorial, por lo cual, gracias al poder del análisis asintótico, lo que vamos a tratar de hacer ahora es de llevar eso a un orden que sí conozcamos
Y para eso vamos a usar lo que ven ahí, que dice aproximación de Stirling, que no tienen que, no tienen que entrar en detalles, no tienen que saber cómo llegamos de una expresión a la otra necesariamente, pero sí que esta aproximación existe, y lo que hace es, gracias a un poquito de matemagia, me lleva, fíjense que ahí puse la gráfica para ilustrar esto mejor. Básicamente es una forma de reescribir el logaritmo natural de n factorial, que es lo que ven ploteado en la línea roja, por otra expresión que asintóticamente la aproxima muy bien, que es n por logaritmo natural de n menos n. Fíjense que cumple con lo que promete, nos saca de encima el factorial, a la vez que aproxima bien esa función asintóticamente, o en términos asintóticos, mejor dicho. Por tanto, entonces, utilizando esta aproximación, lo primero que vamos a hacer es, para poder aplicarla, hacer una especie de cambio de base. Fíjense que tenemos el logaritmo en base 2 de n factorial en una parte, en la segunda igualdad de esta expresión, y lo transformamos haciendo, lo llevamos al logaritmo natural haciendo nos queda el logaritmo natural de n factorial sobre el logaritmo natural de 2. Y ahora sí aplicamos la aproximación que, fíjense que por eso decimos es aproximadamente igual a 1 sobre el logaritmo natural en base 2, eso queda tal cual está. Y el logaritmo natural de n factorial ahora sí lo reemplazamos por la expresión que veíamos en la gráfica de arriba, en la línea roja, perdón, la línea verde, que es n por logaritmo natural de n menos n. Y todo eso, gracias nuevamente al poder de la notación asintótica, lo podemos acotar como n log n, a un costo de n log n. Bien, y queda entonces la pregunta de si esto se puede mejorar o no. N log n, como les dije, no está nada mal, pero si hay algo que no somos en esta materia es conformistas. Así que vamos a ver ahora un segundo algoritmo que se llama algoritmo de Floyd, que está basado en la idea de que podemos ir transformando localmente desde abajo hacia arriba cada uno de los subárboles de mi estructura hasta llegar a la raíz. Y cuando eso suceda, cuando termino y llego a la raíz, definitivamente ya tengo una estructura que sí es un heap. Vamos a ir ahora, no te preocupen si esta intro no les queda clara, pero vamos a ir viendo en un ejemplo paso a paso. Pero van a ver que es una estrategia bottom-up, como de abajo hacia arriba, como en oposición a otras veces que hemos mencionado estrategias que son top-down, en las que vamos desde arriba hacia abajo. Esta es una estrategia bottom-up. Ahora vamos a ver. Bien, vamos a arrancar entonces con el ejemplo que les prometí. Fíjense que tenemos ese arreglo que ven ahí con 13 elementos. Y a priori no sabemos si esto es un heap o no lo es. La idea es transformarlo en uno. Así que vamos a aplicar el algoritmo de Floyd para hacerlo. Y para eso vamos a asumir que estamos usando la representación implícita que vimos conmigo más arriba, en la que interpretamos la posición de los elementos o de cada nodo en el arreglo como una posición dentro de un árbol. Si lo quieren ver explícitamente dibujado como arbolito, lo tenemos ahí. El 66 es el nodo raíz, está en la posición 0 del arreglo. Su hijo derecho y su hijo izquierdo, recuerdan que los calculábamos como la posición del padre, dos veces la posición del padre más 1 y más 2, entonces eso me caía en el nodo que ven ahí como 5 y 4, que son el hijo izquierdo y el hijo derecho, y así sucesivamente hasta el último nodo del lado. Bien, ¿cómo va a funcionar este algoritmo de Floyd? Vamos a ir viendo paso a paso. Básicamente lo que hace es ir considerando cada uno de los subárboles desde abajo hacia arriba. Por eso era bottom-up. Y vamos a empezar por el primer grupo, el primer subárbol, que es ese que ven ahí, 64, 39, 33. Fíjense que arrancamos justo del nivel superior, inmediatamente superior al de las hojas. ¿Por qué? Porque todas las hojas, vamos a ir verificando que se cumple la condición de max heap. En este caso queremos construir un max heap. Las hojas, siempre, ya lo dijo creo que Esteban en algún pedacito, cualquier árbol de un solo nodo es un heap. ¿Okay? Es un max heap, ya está ordenado, cumple con el invariante del max heap. En este caso, fíjense que tenemos 64, 39 y 33. Vamos a ir verificando que cada uno de los subárboles, empezando por este, cumplan con esas condiciones. En este caso, 64, 39 y 33. ¿Qué les parece? ¿Es un max heap? ¿No lo es? Bueno, en este caso sí lo es. Fíjense que
39 y 33 ambos son menores al 64. Así que justo en este grupo de 3 nodos o en este subárbol no tenemos nada que corregir. Entonces ese grupo lo marcamos con amarillito, ya está bien, está seguro. Es un heap. Vamos ahora a mirar el vecino, ese grupo conformado o ese subárbol conformado por 23, 68 y 67. Y acá les pregunto, ¿este arbolito, subarbolito, es o no es un max heap? Bueno, en este caso vemos que no lo es. 23, fíjense que es más chico que ambos, en este caso, que el 68 y que el 67. Y lo que me pide el algoritmo de Floyd en estos casos es que lo corrija aplicando una operación de bajar, que ya la vieron con este DAN más arriba. Y lo que hacemos es vamos a bajar el 23 y lo vamos a intercambiar por la posición del 68. Entonces, ahí si paso, fíjense que me sube el 68 y me baja el 23, esa operación bajar, por lo cual ahora este subárbol de 3 noditos, 68, 23 y 67, es un max heap ahora. 68 es el mayor de ambos, de los 3 nodos. Consideremos ahora el vecino, que es este 67, 21, 89. ¿Qué les parece? ¿Este es o no es un max heap? Les adelanto la respuesta. Bueno, no lo es. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar el 67 porque no es el... o sea, si hay un hijo que es mayor a ese 67, que es el 89. Así que vamos a bajar el 67 a la posición del 89 y subir el 89 como raíz de este subárbol. Nuevamente esto se pone un poco reiterativo. Todas las veces vamos a estar aplicando un paso a la vez. Ahora, fíjense que como completamos todo el piso, el primer nivel justo por encima de las hojas, el 89 ahora es un heap, el 68 es un heap. Estoy nombrando a los cabezas de grupo o a los padres de los subárboles. 89 heap, 68 heap, 64 heap y 45 que también era hoja, y como es hoja, o sea, también estaba en este nivel, y como es hoja y está en este nivel y ya lo completamos, sabemos que es un heap. Por lo tanto, estamos tranquilos y podemos pasar al siguiente nivel que está encabezado por el nodo raíz 4, que es raíz de este subárbol, no es raíz del árbol total. Nuevamente, la misma pregunta. ¿Es o no es un max heap lo que ustedes ven ahí pintado en naranja a la derecha? Bueno, en este caso también tenemos el mismo problema. No es un max heap. Fíjense que 4 es bastante más chico que casi todo lo que está ahí, así que no está en la posición correcta para que esto sea un max heap. Lo que vamos a hacer es aplicar la operación bajar hasta que esto sí se transforme en un heap. Lo que hacemos es tomar ese nodo 4 y bajarlo a la posición en la que está el mayor de sus dos hijos, en este caso es 64. Fíjense que 64, ahí hay dos pasos. Está salteado uno. Primero el 4 baja a la posición del 64 y sube el 64. Y luego tengo, otra vez me pregunto si el subárbol que acabo de modificar, fíjense que ahora ese 4 me hubiese quedado como nodo raíz del subárbol 39, 33, que eran los nodos hojas que yo ya había corregido en el paso anterior. Bueno, y eso nuevamente me viola la condición, una de las condiciones para que esto sea un heap, y lo corrijo aplicando nuevamente la operación bajar. Fíjense que bajo el 4 al lugar del 39 y el 39 sube como raíz de este mini subárbol compuesto por 39, 4 y 33. Hice estas dos operaciones y logré que todo este subárbol ahora sí sea un heap. Vamos a, ya se darán cuenta cómo sigue esto, vamos ahora al vecino en este nivel, que es el 5, o el subárbol encabezado por ese nodo raíz 5. Y nuevamente me hago la nueva pregunta. ¿Esto es un max heap o no es un max heap? Bueno, no, 5 es claramente más chico, en este caso también de ambos que sus hijos, o sea, 89 y 68 son mayores. Así que lo que vamos a hacer es otra vez aplicar la operación bajar para llevar ese 5 a una posición en la que efectivamente quede bien o respete las propiedades del heap. Intercambio el 5 con el 89, sube el 89 y 5 me queda padre de, o raíz de ese subárbol compuesto por 21, 67 y el 5 ahora.
Y finalmente vuelvo a aplicar la operación bajar y el 5 baja como nodo hijo derecho del 67. Y ahora sí, todo este subárbol que ustedes ven ahí marcadito en amarillo es un heap. Es burocrático en este sentido de que hay que seguirlo, es medio cansador si se quiere. Tómense el tiempo de mirar, acá hay unos pasos que están salteados, tómense el tiempo de mirar paso por paso y bueno, de última, si hay alguna parte que no se entendió bien, la responderemos en la consulta. Falta considerar todo el árbol, en algún punto consideramos absolutamente todo el árbol desde su raíz. Bueno, ¿y qué les parece ahora? ¿Esto es o no es un heap? Con el 66 ahí, que es lo último que no habíamos considerado, todo el árbol a la vez. Hicimos que absolutamente todos los otros subárboles y las hojas, absolutamente todo sea un heap, pero menos el 66, menos cuando considero el 66. Ahora considero en el último paso todo este árbol. Bueno, nuevamente, no es un max heap y vamos a aplicar la operación de bajar, en este caso lo vamos a bajar con el 89 y vamos a tener que volver a verificar que ese subárbol siga manteniendo las propiedades del heap y seguir bajando hasta completar este árbol que es el que sí se transformó en un heap. Fíjense que el 66 me bajó primero como a la posición en la que ahora está el 68, después me bajó a la posición seguramente donde ahora está el 67 y después ahí en donde está el 66 y fui percolando los elementos. El arreglo resultante entonces es una permutación, como habíamos dicho, del arreglo original. Comparen este con el anterior, o sea que es una permutación de los mismos elementos. Bueno, analicemos finalmente la complejidad o el costo en el caso peor de ejecutar este algoritmo de Floyd. Yo les había prometido que quizás íbamos a mejorar la performance del algoritmo trivial que vimos al principio de esta partecita. Bueno, ¿qué sería el caso peor en este algoritmo de Floyd? Básicamente que cada llamada a bajar se haga, o realice, mejor dicho, el máximo número de intercambios. Para eso nos vamos a armar un arbolito, como ven ahí, que dice árbol binario completo de altura k. Suponemos un heap, que es un heap completo de altura k, que bueno, además es un árbol binario. Y si recuerdan la clase de ABL al principio, Esteban les dio todas estas fórmulas de cómo saber cuántos nodos son hojas, cuántos nodos están en un determinado nivel. Bueno, en este caso el total de nodos se puede calcular como 2 a la k menos 1, donde k es la altura que tiene ese árbol. Y si esto es así, sabemos que en el último nivel, como si recuerdan más del 50% de los nodos son hojas, esta fórmula la dedujeron con Esteban en esa clase. En el último nivel hay n más 1 sobre 2 hojas. En el penúltimo nivel hay n más 1 sobre 4 nodos. En el antepenúltimo nivel hay n más 1 sobre 8 nodos. Sobre 8. Y así sucesivamente hasta llegar al nodo raíz, o al primer nivel de todos. Fíjense que la fórmula que tienen ahí abajo les recuerda un poco eso que habían visto con Esteban, que es cómo calcular la cantidad de hojas, que es igual a la cantidad de nodos internos más 1. Bueno, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, porque tenemos que saber cuántas hojas, o cuántos nodos, mejor dicho, hay en cada nivel para poder calcular la cantidad de intercambios que vamos a ir haciendo. Bueno, ya tenemos una forma de contar cuántos nodos tenemos en cada nivel. Veamos ahora la otra parte que está determinando el costo del algoritmo de Floyd, y es cuánta cantidad máxima de intercambios yo puedo tener que hacer para un nodo en un nivel dado i. Es decir, fíjense que cuando nosotros estábamos intercambiando, estábamos en el segundo, en el tercer piso de mi árbol, cuando empezábamos a bajar y como peor caso llegábamos a una hoja, yo tengo acotada esa distancia que puedo bajar. Por ejemplo, y con la fórmula que lo vemos ahí, si k es la altura del árbol y estoy en un piso i y empiezo a bajar, a lo sumo puedo hacer k menos i intercambios. Por ejemplo, si estoy en el penúltimo nivel, es decir, justo en el que está encima de las hojas, puedo hacer un solo intercambio. Si estoy en el antepenúltimo, en el que está por encima del que está por encima de las hojas, entonces puedo hacer 2 intercambios como máximo. Siempre estoy viendo cuántas veces puedo flipear o swapear, mejor dicho,
ese nodo en el peor caso que lo tenga que hacer k-i veces. Bueno, si estoy en el nodo raíz y igual 1, entonces tengo que hacer como peor, en el peor de los casos, k-1 intercambios. ¿De qué me sirve esto? Bueno, es que ahora yo puedo decir, bueno, ¿cómo calculo la complejidad en el peor de todos los casos? Bueno, como la cantidad de nodos en el penúltimo nivel, empiezo de abajo hacia arriba, por cuántos intercambios máximos puedo llegar a hacer ahí. Dijimos que si estoy en el penúltimo, uno solo. ¿Ok? Fíjense que no estoy considerando el nivel de las hojas. Las hojas siempre son heaps, no tengo que trabajar con ellas. Siempre voy en el penúltimo nivel hacia arriba. Más la cantidad de nodos que tengo en el antepenúltimo nivel por la cantidad de intercambios máximos que yo puedo llegar a necesitar en ese nivel. Más, etcétera, 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 en los niveles, los nodos, la cantidad de nodos en el nivel 2 por k-2, esa es la formulita de arriba, k-i, intercambios que puedo llegar a necesitar en el peor caso en ese nivel, y así hasta llegar al nodo del nivel 1 o a la raíz del árbol. Reemplazando el texto que decía número de nodos por las ecuaciones que habíamos visto 2 diapos atrás, con la cantidad en función, o sea, la cantidad de nodos en función de n, la cantidad de nodos en un nivel en función de n, nos queda algo como lo que ven ahí en la primera parte, que dice máxima cantidad de intercambios, n más 1 sobre 4 por un intercambio máximo, más n más 1 sobre 8. Eso fíjense que son la cantidad de nodos del penúltimo nivel, del antepenúltimo nivel, y así hasta llegar hasta arriba del todo, hasta la raíz, por la cantidad de intercambios máximos que corresponden a cada nivel. Bueno, y fíjense que eso lo podemos reescribir como una sumatoria desde el penúltimo nivel hasta la raíz del árbol, que es lo que ven a la izquierda, la primera de todas las sumatorias, que suma, fíjense, desde 2 hasta el logaritmo de n más 1, 2n más 1 sobre 2 a la i, que son esos términos de cantidad de nodos en cada piso, n más 1 sobre 4, n más 1 sobre 8, así hasta la raíz, por la cantidad máxima de intercambios de los nodos de ese nivel, que son, lo calculamos como, bueno, i menos 1. Que tenemos arriba, si quieren ver los numeritos, o sea, el desarrollo de esta serie me quedaría 1, 2, etcétera, 3, faltan todos los numeritos, así hasta llegar a log de n más 1 menos 1. Bueno, esa expresión sacamos el término n más 1 como factor común de toda la sumatoria y dividimos la resta en dos pedacitos. Ahora vamos a ver por qué. Tenemos, fíjense al final, n más 1 por paréntesis y dos sumatorias que separamos. Vamos a analizar cada una por separado y vamos a llegar al costo final de este algoritmo. Consideremos entonces la primera mitad. Fíjense que decimos era la que decía sumatoria de i sobre 2 a la i. Y como estamos trabajando con notación asintótica, vamos a ver qué pasa cuando tenemos grandes valores de n, así que vamos a calcular i hasta el infinito. Y fíjense que i sobre 2 a la i me da 3 medios. Esa sumatoria se obtiene ese valor cuando i tiende a infinito. Y por el otro lado, fíjense que tenemos el otro término, el que está a la derecha, o la otra sumatoria, mejor dicho, la que está a la derecha, en la que estamos sumando 1 sobre 2 a la i. Esa expresión es mayor a 0, como bien lo dice ahí, pero además, como es 1 sobre un número que va creciendo, sabemos que eso cada vez se va a ir acercando más a 0. Entonces, de estas dos cosas podemos deducir lo que vemos en la línea de abajo, y es que la expresión esa que teníamos originalmente, n más 1 por la sumatoria desde i igual 2 hasta el logaritmo de n más 1 de i menos 1 sobre 2 a la i, es al menos menor que la otra expresión que ven ahí en el medio, en la que reemplazamos i sobre 2 a la i por el valor que tiende en este análisis asintótico que estamos haciendo para grandes valores de n. Me queda que es 3 medios menos esa expresión ahí, que vemos que cada vez se hace más chiquita, así que podemos asintóticamente descartarla y decir que esa expresión a su vez es menor que 3 medios por n más 1. Entonces, fíjense que
el costo entonces, o la cantidad máxima de intercambios, es al menos O de n. Bueno, ahí llegamos en realidad a 3 medios por n más 1. Todo eso lo metemos en la misma bolsa de O de n. Sabemos que hablamos de cualquier constante que esté multiplicada o sumada a ese n, también es O de n. Y finalmente entonces logramos tener un algoritmo que mejoró el costo del original, ese que el primero que habíamos visto, que era una solución más bien trivial, que barríamos todo el arreglo y íbamos encolando en uno nuevo, como si fuese o sea, creando ese heap elemento por elemento. Bueno, con el algoritmo de Floyd, ese algoritmo que acabo de mencionar tenía costo n log n. En este caso, con el algoritmo de Floyd, tenemos un costo de O de n y vamos modificando el arreglo sin necesidad de estar encolando en uno nuevo, solamente con esta operación bajar. Bueno, hay algunas aplicaciones del algoritmo de Floyd que vamos a mencionar por último, ya para terminar. A veces es necesitamos de alguna operación que decimos que es no estándar, por ejemplo, que es eliminación de una clave cualquiera en esa cola de prioridad. En general estábamos sacando el que tenía más prioridad, pero en algún contexto de aplicación, como por ejemplo el kill de un proceso, si tenemos una cola de prioridad de todos los procesos que están ejecutando en el sistema operativo, queremos matar uno, que no necesariamente es el primero que vamos a atender ahora, sino es matar uno porque el usuario decidió matar ese. Bueno, de alguna forma hay que eliminarlo y acomodar la cola de prioridad para que siga siendo una cola de prioridad. Y bueno, vamos a utilizar el algoritmo de Floyd en ese contexto. Por ejemplo, fíjense que el costo de hacer eso, de hacer un kill o de eliminar un elemento que no necesariamente es el de mayor prioridad en la cola, tenemos O de n para encontrar esa clave, O de 1 para eliminarla, o sea, O de n tengo que buscar la clave en absolutamente todo el arreglo, O de 1 para eliminarla. Eliminarlo no me presenta mayor problema, pero tengo un O de n para reconstruir el invariante de representación con este algoritmo de Floyd. Fíjense que es lo que les decía recién. Una vez que elimino ese elemento, me puede haber roto la representación de árbol. Imagínense que borro un nodo interno. Bueno, ¿de dónde voy a colgar todo lo que queda? Bueno, para eso voy a aplicar el algoritmo de Floyd para ir reconstruyendo ese heap. También nos va a servir para ordenar un arreglo. Vamos a ver que hay un método de ordenamiento que se basa en el algoritmo de Floyd. Ya lo vamos a ver, todavía tenemos una clase que es esta. Eso lo vamos a ver en la próxima clase antes de llegar. Bueno, espero que no la hayan sufrido tanto y que hayan disfrutado la clase. Buen fin de semana.